Buenos días, profesores, bienvenidos a este segundo video de criterios para evaluar desde el enfoque de competencias. El día de hoy vamos a centrarnos en algunos criterios para la construcción de criterios de evaluación en diferentes ambientes de aprendizaje. Atendiendo a la estructura de la presentación, hoy nos centraremos en los criterios de evaluación, en su construcción para valorar el desarrollo de competencias. Cuando nos preguntamos qué valoramos del aprendizaje desde el enfoque por competencias, tenemos que preguntarnos exactamente cuáles son los criterios que debemos asumir para valorar. Es importante que tengamos en cuenta que cuando abordamos el aprendizaje desde el enfoque por competencias, es necesario que tengamos claras las habilidades del estudiante, sus capacidades y sus facultades para el desarrollo de una tarea. Que es necesario determinar unos desempeños o evidencias que nos muestren cómo el estudiante aplica sus conocimientos en la elaboración de la tarea. Que también es necesario que tengamos en cuenta la actitud hacia la aplicación del conocimiento, las aptitudes del estudiante y en algunos casos sus talentos. Además, resulta fundamental poder determinar cómo es posible que el estudiante realice los procesos de transferencia de sus conocimientos a la realización de actividades nuevas, innovadoras y retadoras. Y que esto lo podemos hacer mediante la elaboración y asignación de una serie de tareas que nos dejen evidencias o productos que podamos valorar. Además, es importante en estos momentos que tengamos claras cuáles son las condiciones y los medios con los cuales disponen nuestros estudiantes. Si existe un apoyo de padres o cuidadores, en qué condiciones se encuentra su contexto familiar, qué aspectos fisiológicos, cognitivos o emocionales pueden estar afectándolos, cómo se encuentran nuestros canales de comunicación, cómo ha sido el proceso escolar que hemos llevado con nuestros estudiantes, ya que las maneras de evaluar dependen de lo que entendamos por enseñar, aprender y evaluar, pero también de las condiciones en las cuales se encuentran nuestros estudiantes. Para recordar, tenemos que tener claro que cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de un cambio. Puede ser un cambio en el discurso, en la forma de actuar, en la forma como se lleva a cabo una tarea, que es un cambio que perdura a lo largo del tiempo y que ocurre por medio de la experiencia, de la experimentación y de la aplicación de conocimientos. De ahí que para Jung el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta forma, en el cual se evidencia un cambio resultado en la práctica o de otras formas de experiencia. Cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, es importante que tengamos en cuenta que este es un proceso permanente, que debe ser objetivo y que debe buscar siempre identificar el nivel de desempeño de los estudiantes. Que al evaluar competencias, lo que vamos a evaluar o intentar evaluar son todas las evidencias de cómo el estudiante hace uso de sus conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones para la realización de una tarea de forma flexible y eficaz, asignándole un sentido en el contexto presente o en diferentes contextos que pueden ser nuevos o retadores. Al hablar de criterios de evaluación, nos preguntamos qué son. Básicamente los podemos definir como reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante, que responden a la pregunta de cómo valorar los desempeños de los estudiantes y que nos sirven como punto de referencia y para dar claridad en la valoración de evidencias en los desempeños de forma equitativa y transparente. Esto requiere que establezcamos qué evidencias de aprendizaje puedo valorar. Al intentar construir criterios de evaluación, debemos tener en cuenta qué elementos debemos considerar. Un primer elemento es la selección de los aprendizajes. Otro es el establecimiento del tipo de conocimientos que vamos a favorecer, si son de tipo declarativo, procedimental, qué actitudes vamos a evaluar, cuáles son los grados de desempeño que vamos a establecer para cada uno de esos conocimientos. Debemos también establecer qué acciones pedagógicas e instrumentos vamos a utilizar
para la recolección de los desempeños de cada estudiante. En esa recolección de desempeños es importante establecer qué tipo de evidencias vamos a valorar, si son evidencias de conocimiento, de actuación o de un producto. Y por último, debemos establecer cómo vamos a involucrar a los actores del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación en los criterios de evaluación. Al hablar de la selección de los aprendizajes, es importante que nos remitamos a nuestros referentes de calidad, en este caso los estándares básicos de competencias de lenguaje, y elijamos cuál es el aprendizaje que intentamos potencializar en nuestros estudiantes. En este caso, vamos a abordar el estándar que nos dice: evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para representar la información. De allí es que extractamos que lo que voy a fortalecer es el aprendizaje sobre la evaluación de estrategias empleadas por diferentes medios de comunicación para representar la información. Una vez tengo identificado el aprendizaje, determino cuáles son los temas que están incluidos en él. Entonces, en este caso los temas son los medios de comunicación, los textos informativos y el texto argumentativo. Habiendo definido los temas y teniendo claro el aprendizaje que deseo desarrollar, puedo establecer la metodología bajo la cual voy a recolectar las evidencias o desempeños de mis estudiantes. En este caso, podremos trabajar un proyecto en el cual los estudiantes aprendan a identificar noticias falsas, el cual podríamos llamar fake news. Al hablar sobre los conocimientos declarativos, procedimentales, las actitudes y los grados de desempeño, lo primero que debemos recordar es que un conjunto de habilidades combinadas son las que me llevan a ser competente, sola y exclusivamente cuando puedo hacer que los conocimientos que he adquirido sean aplicados en contextos nuevos y retadores. Los tipos de conocimientos que implican el desarrollo de una actividad pueden ser de tipo declarativo o procedimental. Son declarativos cuando incluyen hechos, creencias, opiniones, generalizaciones, y procedimentales cuando están relacionados con el saber cómo hacer una actividad, una tarea en forma flexible y en contextos nuevos. De allí que el estudiante, cuando estamos evaluando o estamos determinando los conocimientos declarativos, procedimentales o las actitudes, debe tener claro qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer. De allí que nuestro proyecto podríamos llevar a los estudiantes mediante preguntas o actividades a que identifiquen dónde busco noticias, cómo identifico una noticia falsa, por qué debo identificar una noticia falsa, cómo estructuro mi boletín informativo, qué es una noticia, cuál es la estructura de las noticias, cómo puedo presentar una noticia a mi comunidad, cómo identifico una noticia verdadera, cómo identifico una noticia falsa. Cuando vamos a hablar de los grados de desempeño que esperamos determinar que nuestros estudiantes alcanzan en la realización de sus tareas o actividades, debemos recordar que existen herramientas que han sido diseñadas para ayudarnos a establecerlos. Un caso o un ejemplo son las taxonomías de Bloom o Marzano, que permiten a los estudiantes establecer los niveles de desempeño que se pueden identificar cuando un estudiante realiza una tarea. Es importante que tengamos en cuenta que estas taxonomías tienen en cuenta las dimensiones afectivas, psicomotoras y cognitivas, y que se expresan a partir de un conjunto de verbos que intentan establecer cómo el estudiante llega a la comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación en el desarrollo de una tarea. Volviendo a nuestro ejemplo, habíamos definido que el aprendizaje giraría en torno a cómo el estudiante evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Podríamos establecer dos niveles de evaluación. En el primer nivel, podríamos mirar o evaluar cómo el estudiante es capaz de elaborar un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. El texto debe cumplir con sus fases, estructura, finalidad y secuencialidad. En otro nivel de evaluación, podríamos mirar la capacidad del estudiante para comparar los distintos medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes emitidos. Cuando hablamos de las acciones pedagógicas o instrumentos, tenemos que tener en cuenta que hay unas acciones que son del estudiante y unas acciones que son del docente. En las acciones del estudiante
estaría presente resolver las actividades que propone el docente. Esas acciones pedagógicas que podemos proponer son las exposiciones orales, talleres estructurados con roles y tareas concretas, guías, informes de laboratorio, elaboraciones de audios y videos, obras de teatro, diseño de campañas publicitarias o ambientales, mesas de trabajo, olimpiadas, entrevistas, investigación, producción de textos, cineforos. Y los instrumentos que podríamos utilizar podrían ser rúbricas, rejillas, hojas de cotejo, entre otros. Cuando hablamos de los tipos de evidencias, debemos tener claro que podemos recolectar evidencias de conocimiento, que incluyen el conocimiento de lo que tiene que hacerse, cómo debe hacerse, por qué debe hacerse, y lo que tendría que hacerse si las condiciones cambiaran. Cuando hablamos de evidencias de actuación, nos referimos al comportamiento en condiciones específicas, de modo que se puede inferir que el desempeño esperado se ha logrado de manera definitiva. En ese desempeño debe hacerse evidente el dominio del conocimiento. Cuando hablamos de evidencias de producto, nos referimos a aquellos productos que permiten observar el aprendizaje y las consecuencias de un desempeño a través de un producto como un informe, un problema resuelto, un registro, una elaboración de diferentes textos, títeres, maquetas o modelos. Por último, es importante que siempre tengamos en cuenta que en estos procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación es importante incluir a los estudiantes, que ellos sientan la importancia de ser evaluados por su docente, la importancia de evaluarse a sí mismos y la importancia de la percepción que tienen sus compañeros sobre su desempeño en el desarrollo de una tarea o actividad. Para terminar, es importante recalcar que para que este proceso de elaboración de criterios de evaluación sea efectivo, es necesario hacer un seguimiento y un registro continuo de lo que pretendemos realizar con nuestros estudiantes. Que es importante definir las acciones pedagógicas y descriptores que nos ayuden a determinar los niveles de desempeño, que tengamos claras cuáles son los tipos de evidencias que vamos a recolectar y los instrumentos con que las vamos a recolectar, que mediante esta recolección de evidencias podemos determinar cuáles son los desempeños que hoy tienen nuestros estudiantes, pero para ello es importante que redactemos los criterios de evaluación teniendo en cuenta escalas como las presentadas en las taxonomías de Bloom. Profesores, les agradezco mucho su participación en este espacio. Nos veremos en un próximo video para terminar con algunas observaciones o acciones que podemos llevar a cabo en este tipo de educación que estamos llevando hoy en día. Que estén muy bien. Muchas gracias.